Amados hermanos, vamos a ubicarnos en el libro de Lucas, capítulo 18. Libro de Lucas, capítulo 18, versículo 26 en adelante. Lucas, capítulo 18, versículo 26 en adelante. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es posible para el Señor. Si leemos los versículos anteriores, hermanos, vamos a encontrar la historia del joven rico, que era un principal, lo relata ahí las escrituras, que se acercó al Señor y le dijo: maestro bueno. El Señor le responde: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y es Dios. ¿Qué debo hacer? Le pregunta este principal, este joven rico, para heredar la vida eterna. Y el Señor le responde: bueno, tú sabes, guardar los mandamientos. No matarás, no robarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio. Y el joven, escuchando al Señor, le contestó y le dice: esto lo he guardado desde la infancia, desde pequeño. Y el Señor le dijo: bueno, si tú quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres para que acumules tesoro en el cielo. Eso lo dice todo Lucas capítulo 18. Y el Señor vio su semblante de inmediato. Cómo colocó este muchacho su semblante triste. Desmenuzó su rostro. Se puso muy triste cuando el Señor le dijo: es lo que tenía que hacer, de acumular tesoro en el cielo. Como hablamos la semana pasada, hablamos de buenas obras. Y cuando hacemos buenas obras para la gloria de Dios, estamos acumulando tesoro. ¿Dónde? En el cielo. Entonces, el joven rico se puso muy triste. Y el Señor expresó y le dijo a sus discípulos: oye, qué mal, qué mal. Más fácil es entrar por el ojo de una aguja un camello que un rico en el reino de los cielos. Cuán difícil es que entre un rico en el reino de Dios. Y ahí entonces nos vamos al texto base que leímos. Los discípulos le preguntan: entonces, Señor, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo, Señor? Si este muchacho, lo que le quisieron decir al Señor, guardaba los mandamientos desde pequeño. Y aún tú dijiste que es más fácil que entre por el ojo de una aguja, que es muy pequeño, es una miniatura de objeto, un camello que un rico. Entonces, Dios mío, es fácil ser salvo, Señor. ¿Cómo podemos ser salvos? Y el Señor le contesta con toda sabiduría. El Señor le dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No se le olvide este versículo. Lo que es imposible para los humanos es posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto nos lleva inmediatamente a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Un texto que estamos estudiando desde la semana pasada, que nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Esto tiene mucha congruencia con lo que el Señor le dijo a su discípulo después que el joven reaccionó. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La salvación era imposible por sus propios méritos alcanzarla el ser humano, pero fue posible por Dios, porque fue un don de Dios. No es algo que yo obtengo por mis méritos, por mi intelectualidad, por mi inteligencia, por lo que haga más o menos por Dios. Y es lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, no es esfuerzo de ustedes, es regalo de Dios principalmente, no por obras, para que nadie se gloríe.
Por esta razón el Señor le dijo a sus discípulos: lo que es imposible para los hombres alcanzar, es posible para Dios. Entonces podemos decir que la salvación tiene que ver con Dios y es por gracia principalmente, es un regalo no merecido, amados. Y lo que el Señor nos quería dar a entender en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a leer fragmentos de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, el Señor, podemos encontrar que el Señor da el sermón, o lo que popularmente nosotros conocemos como las bienaventuranzas, o como popularmente también se conoce como el sermón de ¿qué? Del monte. Ahí el Señor dio una serie de enseñanzas tremendas, como habló de la sal de la tierra, de la luz del mundo, de Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el amor hacia los enemigos. Pero ¿qué quiso dar a entender aquí el maestro? Él quiso hablar aquí de la gracia, aunque él no se lo dice directamente. Yo aquí vengo a hablarle de gracia, pero se lo voy a explicar. Si leemos, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 17, el Señor expresa y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que no pasará el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, así será llamado muy pequeño en el reino de Dios. Porque ellos creían: ay, el Señor está hablando y va a abrogar. No pensé que yo en la gracia vine a abrogar la ley. Vine más bien a que se cumpla. Y él lo demostró con lo que dijo. Mire, ¿oíste lo que fue dicho a los antiguos? Ustedes escucharon lo que fue dicho por los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será el culpable de juicio. Ah, yo estoy tranquilo. Quizás dijeron ellos: yo ni he matado a ninguna mosca. Ellos muy contentos: yo no he matado ni una mosca. Pero el Señor dijo: pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el concilio. ¿Cuántos se han enojado alguna vez en la vida con una persona, con el prójimo, con un amigo, con el vecino, con el hermano? Nos enojamos. ¿Sigue enojado? Arrepiéntase. Todos nos hemos enojado. Dice aquí: pero cualquiera que se enoje contra su hermano será el culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga estúpido, tú si eres estúpido, bruto, cuando tú le dices estúpido a una persona, lo está llamando bruto, falto de entendimiento, quedará expuesto al infierno de fuego. Así que descartemos en nuestro vocabulario la palabra estúpido, porque es una ofensa hacia el otro. Por tanto, miren lo que dice aquí: quedará expuesto al infierno ¿de qué? De fuego. Ahora, si yo me enojo contra alguien, pero permanezco enojado, y pasan los días y permanezco enojado, me estoy catalogando como un ¿qué? Asesino. Como aquel que mató a una persona a espada, a balas. Eso es lo que quiso decir aquí el Señor. ¿Oíste lo que fue dicho? No vayas a matar. Ah, tranquilo. Pero ustedes enojados y permanecen enojados todavía con el vecino, permanecen enojados con aquel que le hizo daño, con aquel que le proporcionó heridas. Perdonen, porque el enojo fermentado te cataloga como un asesino, daña el alma, la envenena. Perdone, quiso decir el Señor. Ahora, sin la gracia, ¿podemos hacer esto? Sin la gracia de Dios en nuestros corazones, ¿podemos hacer esto? No, porque no es fácil abrazar a aquellos que nos han dañado. No es fácil pasarles palabras a aquellos que te han golpeado emocionalmente. ¿Es fácil? Séame sincero, no es fácil. Y el Señor la sigue poniendo acá, la sigue explicando estas verdades. Jesús y el adulterio. Habla, oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Hombres, ¿qué hombre no ha mirado
una mujer para codiciarla y adulterar en su corazón. Todo hombre ha hecho esto. Nosotros lo hacíamos cuando practicábamos el pecado. Aquí estamos hablando de sinceridad. Nosotros lo hacíamos cuando practicábamos, cuando nos dejábamos dominar por la naturaleza pecaminosa. Ahora, Jesús está aquí hablando de cosas difíciles, de no enojarse, de no mirar a una mujer para codiciarla, o en el caso de los hombres. ¿Podemos entonces, amados, cumplir este sermón sin la gracia? ¿Qué quiso decir aquí Jesús con este sermón del monte? Hey, ustedes sin la gracia están fritos. Solo por la gracia ustedes son salvos, porque nadie ha podido cumplir lo que el Señor expresó en la bienaventuranza. Este es tema, me imagino la gente codeándose unos a otros. Chacho, mira Juan, mira lo que está diciendo el Señor. Pedro, vos que te la pasás amargado, obstinado. El Pedro no, el otro Pedro, el que sacó la espada y quitó la oreja. Mira, te está cayendo porque vos todavía estás enojado con Judas. Se estaban codeando unos a otros. Imagínense la expresión de sus discípulos. Imagínense los hombres. Yo no he cometido adulterio. Siempre he tenido a la misma mujer. Pero cualquiera que mire a una mujer para codiciarla y adulterio en su corazón, ¡paf! Una recta de 90 millas por hora. El Señor le lanzó allí a la gente de aquel entonces. Y todavía la sigue lanzando, amados. Increíble, ¿no? Ahora Jesús sigue hablando del amor hacia los enemigos. Otra cosa más que es fuerte. Oíste lo que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Al día el que me la hace, me la paga. Lo juro por Dios y mi madre. Lo juro. Y se besaban los dedos. Me la paga. Oíste lo que fue dicho. Ojo por ojo. Diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Ante cualquiera que te hiera en la mejilla. Ellos estaban contentos. Golpearle también a otra. No. Dale también la otra. ¿Y qué quiso decir al Señor aquí? No, si alguien te hace mal, no le devuelvas con el mismo mal. Hacer bien. Por otra parte, el Señor dijo, y en Proverbios también lo dice, si tu enemigo tuviese hambre, dale campeón. No, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tú supiste que una persona habló mal de ti y después te va a pedir agua, porque no tiene, está muy difícil echar agua, pero supiste que habló mal de ti y tú echaste ayer de un camión rojo que estaba echando, pero tú te quieres vengar y dices, le habló mal de mí, no le voy a dar. No importa si muero ahogado. ¿Verdad? Porque si esa la gente supersticiosamente, no puede negar el agua porque moría ahogado. Esto es regozar o algo. No, si supiste que habló mal de ti, el Señor que nos enseña, dale de beber. Si está pasando necesidad, dale de comer. ¿Y cómo se llama esto, amado? Gracia. Gracia. Las bienaventuranzas del monte o el sermón del monte. El Señor nos da a entender aquí lo que es la gracia de Él. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa, chico. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con ellos dos. Al que te pida dale y a cualquiera que quiera tomar de ti prestado, no lo rehúse. Y queremos dar muchas veces. Queremos prestar muchas veces, aunque tengamos, no muchas veces el ser humano no quiere dar, porque siente que va a quedar en cero. Y oíste lo que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad, ¿a qué? A vuestros enemigos. Bendecí a los que os maldicen. Orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. ¿Hace salir el sol sobre buenos solamente?
no existiera nadie prácticamente. Hace salir el sol para buenos y para malos también. Ahora, mi pregunta, amada iglesia, ¿es fácil amar a los enemigos? ¿Es fácil orar por aquellos que te critican, por aquellos que chismearon, por aquellos que hablaron mal de ti, con aquellos que levantaron un falso testimonio, con aquellos que supiste, con aquellos que te hirieron? ¿Es fácil amar? ¿Es fácil orar por ellos? Amar a vuestros enemigos, bendecir. ¿Usted sabe qué significa la palabra bendecir a los que os maldicen? Hablar bien de ellos. Supiste que hablaron mal de ti. Porque la palabra maldecir significa decir mal. No solamente nombrar la palabra maldición. O bendecir, no solamente decirle a alguien, Dios te bendiga. Eso es verbo, no sustantivo, como lo dije la semana pasada. Denota acción. Cuando tú quieres bendecir a alguien, denota acción a través de buenas obras. Entonces, cuando tú te diste cuenta que alguien habló mal de ti, habla bien. Si estás en tu casa y alguien te está alzando la voz, tu pareja o alguien así, o un familiar, y tú alzas la voz, que nos dice la Biblia, la blanda respuesta aplaca la ira. Hermano, porque si los dos alzan la voz, se hacen un nudo, como las comiquitas del conejo, muy bueno, y no, se hacen un nudo, un enredo allí. Entonces, cuando nosotros devolvemos bien por el mal que nos han hecho, estamos dando una gran enseñanza. Y lo que el Señor quiso decir, ustedes no me van a engañar a mí. Todos aquí han codiciado a una mujer, todos aquí se han enojado. Ahora yo se la estoy poniendo como más difícil. Oíste lo que fue dicho. Pero ¿sabes lo que quiso decir aquí el Señor? Sin la gracia que yo derramo en sus corazones, ustedes no van a poder cumplir esto. A través de la gracia de Dios, por agradecimiento, automáticamente no vamos a pecar. Ya a través de la gracia de Dios, si somos tentados a codiciar, ¿qué hacemos rápidamente? Cortamos. A través de la gracia de Dios, si somos tentados a quedar enojados con alguien que no nos cuadra, con alguien que opinó algo de mí en mi trabajo o algo así, o en un lugar distinto de tu trabajo, en la calle, en una tienda, en tu propia casa con tu familia. Si eres tentado a enojarte, vas a pensar que Dios te llamó a estar en paz con la gente. Y eso lo hace ¿qué? La gracia de Dios. Un padre le quería explicar a su hijo sobre la gracia. El padre le dice, ¿cómo explicarle a mi hijo sobre la gracia? Hijo, la gracia es dar a las personas lo que no se merece. Papá, pero ¿cómo dar a una persona lo que no se merece? Van a abusar de ti. Sí, hijo, tal vez que yo le dé y al otro día vengan y abusen de mí. Pero también esto tiene un efecto positivo en el cerebro de las personas. El tratarlo bien. Si alguien me trata mal, yo voy y hablo bien de esa persona. Si alguien me da una mala mirada, yo voy y lo abrazo. Papá, no puedo entender la gracia. Y él le cuenta la historia, y hoy se la voy a contar a ustedes, de un sacerdote que albergó a un reo fugitivo allí donde vivía con las monjas, allí en ese lugar, en la iglesia estaba. Y el sacerdote albergó al reo fugitivo. Le dio ropa, le dio comida, le dio vestimenta nueva, buena comida, y le dio una buena cama para dormir al reo fugitivo. Y la monjita, padre, usted le está dando mucha confianza a ese hombre, nos va a robar. Tranquila, yo sé lo que estoy haciendo, nos va a robar. Llega a alta hora en la noche y el hombre no aguanta las ganas, ansioso, así en su cama, y ve unas cosas de plata, de oro valiosas.
Y agarró un saco y que empezó a meter cosas. Y se escapa de allí de la iglesia el hombre. Se escapa con las cosas. Y va la justicia a perseguirle. Va a perseguirle y lo encuentra. Lo trae hasta el sacerdote, pero antes de traerlo al sacerdote le pregunta, ¿por qué te llevaste eso? No, el padre me lo dio. Vamos a preguntarle a ver. Padre, traemos hasta aquí a este reo con cosas de la iglesia que se robó. Y el padre le dice, mijo, aquí te faltó el candelabro. No estoy diciendo que fue el padre que me dio las cosas. Tiempo después, el hombre recordó esto, lo que le hizo al padre, lo que hizo el padre por él. Y empezó a leer, empezó a estudiar, a capacitarse en la vida. Y fue a llegar a ser un alcalde de una comunidad. Este reo fugitivo, ahora con principio y con justicia. Y el policía que lo persiguió en aquel entonces, que le quitó las cosas, le decía al pueblo, este era el reo fugitivo. ¿Cuánto ha cambiado? Amados, esto fue lo que hizo Cristo con nosotros. Nos quitó los harapos y nos vistió de gloria espiritual por su sangre. Y esto se llama gracia. Ilustra lo que hizo ese sacerdote con ese reo fugitivo. Ilustra lo que Cristo hizo por nosotros. Nos dio un regalo no merecido. Nos perdona una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Nos perdonó. A pesar de que fuimos como ese ladrón, o peores que él. Esto es gracia. ¿Y sabes qué? La gracia está disponible para todo el mundo. Tito 2:11 nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de toda la humanidad. Para la salvación, está disponible para todos. Es más, en el Antiguo Testamento vimos destellos de esa gracia. Moisés, ¿quién era? Siempre fue un gran santo, un hombre muy manso, ¿fue Moisés? No, ¿quién era Moisés? Un fugitivo de la justicia egipcia. ¿Y cómo Dios trató con él? Huyendo de las autoridades egipcias porque cometió asesinato, asesinó. Y el Señor se le apareció y lo nombró el primer legislador de Israel. Un libertador para Israel. ¿Cómo se llama eso? Gracia. En medio de esa fuga, Dios trató con Moisés y le dio la oportunidad de servirle a Dios y ser el libertador del pueblo de Dios. Esto se llama ¿qué? Gracia, regalo no merecido. Jacob, escogió a Jacob porque era una persona tenía muchos principios, no era tramposo, no era mentiroso. Jacob, ¿qué habla la Biblia de Jacob? Era tramposo, mentiroso. Usted lo puede leer en Génesis, amados. Estamos hablando aquí de Biblia. Ladrón. Le quitó la primogenitura a su hermano, mentiroso cuando se hizo pasar por su hermano. Y aún así la Biblia dice, a Jacob amé y a Saúl aborrecí. Y uno dice, ¿me entiendes? A Jacob amó y a Saúl aborrecí. Amó al que se había portado mal. Pero ¿cómo se llama esto? Gracia. Para que nadie se gloríe, hermano. El Señor quiere que entendamos que sin la gracia no somos nada en este mundo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con Rahab? La que albergó a los 12 espías, le hizo pasar por otro camino para que no lo mataran. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con Rahab? La nombró posteriormente en Hebreos capítulo 11 como una heroína de la fe. ¿Cómo se llama esto? Una mujer que era ramera, que se acostó con varios hombres. ¿Cómo se llama esto? Y después Dios le da la oportunidad de que sea una nueva persona, una nueva mujer.
con una nueva mentalidad. ¿Cómo se llama esto? Gracia. No que esta mujer se siguió acostando con hombres. No, porque la gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos que antes teníamos. Eso lo dice Tito 2:12. ¿Qué nos enseña el libro de Oseas y el Antiguo Testamento? ¿Qué nos enseña? Cuando el Señor llama al profeta Oseas, le dice: toma una mujer de allí del pueblo, de esa que se acuesta con varios hombres, ramera. Ella le fallaba a Oseas y Oseas la iba a buscar, llorando, con lágrimas en los ojos, amándola a esa mujer. Esa mujer sí le falló bastante a ese esposo. ¿Y sabes con qué comparó Dios a esa mujer? Con Israel. Y hoy en día, un parecido con la realidad es pura coincidencia, hermano. Hoy en día, esa parábola se sigue usando. Porque cuántas veces las personas de este tiempo, de este siglo, no le falla al Señor. Y aún el Señor, con cuerdas de amor extendida, la lanza para que vengan a sus pies, amados. Esto se llama gracia. Gracia. Vemos en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes fueron los 12 apóstoles del Señor? Personas santas, hermanos. Los más bonitos de la sociedad. ¿Qué nos dice el versículo del apóstol Pablo cuando dijo: lo más vil escogió Dios para avergonzar a los sabios? Lo que era más bruto de la sociedad escogió Dios. Lo que era la escoria de la sociedad escogió Dios también para avergonzar a los sabios. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los celotes, ¿quiénes eran? Sicario, del griego siká, que significa daga. Eran aquellas personas que se metían entre las multitudes, los rebeldes, y mataban a gente, a sangre fría. Y estos llegaron a ser discípulos del Señor. Simón, celote. ¿Quién era Pedro? Una persona impulsiva, no podría controlar su temperamento colérico. ¿Quién era Judas? Se perdió, pero también le dio la oportunidad, pero se perdió. ¿Quién era Pablo antes de llegar a Cristo? Asesino, perseguidor, arrastraba, apedreaba a los cristianos, amados. ¿Pero por qué cambió? Por la gracia del Señor. Hermano, es por la gracia que somos lo que somos. Y es lo que decía el apóstol Pablo con esta enseñanza. Esto me lleva a mí a recordar lo que allá en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 42 nos dice. ¿Se recuerda aquel hombre que murió al lado de Jesús en la cruz? ¿Ah? Acuérdate de mí en el paraíso. Y el Señor que le expresa: desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí en tu reino. Y el Señor le dice: desde hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Imagínate, vamos a imaginarnos. Vamos a poner nuestra mente dramática. Imagínate aquel ladrón, muere y llega al cielo. Los 24 ancianos, los ángeles, los arcángeles, las personas allí salvadas. Hola, ¿tú quién eres? ¿De qué iglesia vienes? ¿De ninguna? Ninguna. No, nunca me congregué. ¿Qué doctrina recibiste? ¿Doctrina? ¿Qué es eso? No, yo tampoco recibí doctrina. Pero qué raro. Qué raro. Tuviste que hacer muy buenas obras y al Padre le haya agradado y por eso está aquí. No, tampoco. Yo solo sé que el hombre que estaba del lado mío allí en la cruz me dijo que sí podía entrar. Y eso se llama gracia, amados. Y a veces nosotros, tipo fariseos, queremos negarle las puertas a las personas a entrar en el reino de los cielos. Decía mi pastor: en el cielo va a haber sorpresas. Y quizá la gente que estaba allá vio esa sorpresa.
Alguien me preguntó, una hermana me preguntó la semana pasada, cuando hablamos de obra, hablamos de buenas obras, la hermana, a mí me gusta que me pregunte, me fascina que me pregunte, porque sé que las personas están interesadas y quieren aprender más. Pastor, usted dijo que la fe que es evidenciada por las obras. ¿Y qué del ladrón de la cruz? Una tremenda pregunta, ¿no? Porque ayer hablamos, la semana pasada hablamos de obras y de hacer buenas obras, que es su verbo nosotativo. Pero ¿qué del ladrón de la cruz? Aquí es la gracia directa del Señor. Lógicamente, aquel hombre no podía bajarse, no podía bautizarse, no podía. Pero ¿sabes qué es lo que Dios vio allí? El corazón de ese hombre. Confesó con sus labios y creyó de corazón. Estoy seguro que si ese hombre se hubiese bajado de la cruz, hubiese sido uno de los discípulos más fieles del Señor. Porque el Señor ve su corazón. Y por esto fue salvo. Lógicamente hacemos buenas obras. Las buenas obras son una evidencia de la fe. Y hacemos buenas obras por gratitud, por la gracia, sabiendo que no por ellas somos salvos. Somos salvos por obras, pero sí para buenas obras, de las cuales el Señor la preparó de antemano. Maravilloso, ¿no? Esa sorpresa que se llevaron es, este ladrón, y está aquí en la cruz, está aquí en el cielo. Y el caballero que murió al lado de él, le dio esa gran oportunidad. Esa es la gran oportunidad, amada iglesia, que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Por qué el Señor le dio la entrada a ese ladrón? ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 21? El que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. En pocas palabras, el ladrón tomó la pureza de Jesús y Jesús tomó el pecado del ladrón. Jesús dio la pureza a Carlos Romero y se llevó el pecado de Carlos Romero. Así lo hizo con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Por eso alabo y sigo a un Cristo que me ama todos los días de mi vida. La gracia tomó mi pecado y él me dio de su pureza. Yo no estoy aquí porque sea bueno. Es por la gracia de Dios que me hace bueno. Yo soy feliz viviendo con este versículo todos los días, Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, clavándolas en la cruz de Calvario. Con este versículo, con este suficiente versículo, Carlos Romero vivirá feliz toda su vida. Porque ¿sabe qué hizo el Señor? Rompió en pedacitos esa acta, esa maldición que me ataba, la rompió en pedacitos y dijo, no tomo en cuenta tu pecado, yo voy a hacer contigo borrón y cuenta nueva. Yo anulo el acta de los decretos que había contra ti, el acta que te mandaba al infierno. Ahora mi amor y mi gracia te va a mandar al cielo. Eso lo hace Dios. Eso lo hace el Padre que tanto amó al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Romanos 3 y Salmo 14 dice que Dios miró de los cielos y no vio a ninguno bueno, no vio a ningún justo. Y por esta razón, aquel murió lleno de pecado para hacernos justicia delante del Padre. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, versículo 1. Debemos entender, amados, y serle fiel al Padre por esa gracia renovadora, por esa gracia que nos regenera toda la vida, hasta que Cristo venga, amados. Dice Romanos capítulo 8, versículo 7, que los designios de la carne son enemistades contra la ley de Dios. Y por lo tanto no la podíamos guardar.
Ninguna persona en el Antiguo o Nuevo Testamento podía guardar la ley. Ninguna persona, ninguna. Porque la ley, como yo se lo ilustraba anteriormente, era como un espejo. Te decía dónde estaba la mancha. Pero así como el espejo no tiene capacidad de quitarte la mancha, sino una crema, una buena crema. Así era la ley. Te decía dónde estaba el pecado, pero no tenía la capacidad para quitarte la mancha del pecado. ¿Quién tiene la capacidad a través de su gracia? La sangre del Cordero inmolado en la cruz. Por esta razón, el nuevo pacto es mejor que el primero. ¿Por qué? Porque ninguno pudo ganarse el cielo procurando guardar la ley, porque no pudieron hacerlo. Es por gracia que nos salvamos hoy en día. ¿Qué quiero decirte respecto a la gracia? Podemos decir entonces y deducir entonces que la gracia es el poder que Dios le da al hombre malo para que llegue a ser bueno. Recibiréis poder. Dígalo conmigo, la gracia es el poder que Dios le da al hombre malo para llegar a ser bueno. Esa es la gracia del Señor. Esa es la gracia de mi Padre para llegar a ser bueno. Si no tenemos esa gracia en nuestros corazones, no podemos perdonar 70 veces 7. Si no tenemos gracia en nuestros corazones, no podemos perdonar al que nos hizo muchas heridas en la vida, en el pasado. Si no tenemos la gracia en nuestros corazones, vamos a caminar por una carga, por un trauma, por un abuso que quizás hicieron contigo, por un maltrato que hicieron desde la niñez. Pero la gracia de Dios te purifica, la gracia de Dios te limpia y te hace nueva persona. Aleluya. Esa es la gracia del Cordero de Dios. ¿Y cómo actúa en nosotros? ¿Cómo actúa en el corazón del hombre malo? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo actúa la gracia? Recordemos lo que dijo Pablo en Romanos: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El pecado sobreabundaba en mí, sobreabundaba en nosotros, y allí entonces abundó la gracia para salvarme y para hacerme una buena persona, amados y amadas, y enseñándome a renunciar a toda injusticia para vivir en justicia. Lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Esto se llama ¿qué? Gracia. Y Hebreos capítulo 10, versículo 16 nos dice que Él escribe las leyes en las tablas de nuestros corazones para que nunca se nos olvide. Una persona llena de la gracia de Dios no se le olvidará guardar pacto, guardar el nuevo pacto en su corazón, porque esos mandamientos no están abrogados, pero hoy se pueden cumplir de manera más fácil, porque la gracia pernota en aquel que le entrega el corazón a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y el que me ama guarda mis mandamientos, dice el Señor, amados. Así que dejemos que el Señor haga el trabajo en nuestros corazones malos. Entreguemos totalmente nuestro corazón para que sea un corazón bueno, lleno de su amor, de su gracia redentora. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, iglesia. Apliquemos este tema. Dios me le bendiga grandemente.